hemos llegado al lugar y al tiempo en el que usted tiene la oportunidad de decirle a Él cuán agradecido y agradecida usted está hasta el día de hoy. Este es el tiempo, esta es la hora en la que usted puede expresarle no a mortal, sino a aquel que lo creó, de cuán agradecido usted ha venido en esta tarde, con un corazón dispuesto a agradar el suyo a través de estos cánticos. Yo sé que usted tiene algo todavía que entregarle al Señor. Yo sé que dentro de su corazón aún hay algo que usted no le ha expresado a Dios. Aquel que conoce nuestros pensamientos y el sentir del hombre está esperando que usted le exprese con las palabras que Él ha puesto en sus labios cuán agradecido usted se encuentra hasta la tarde de hoy con la obra realizada en la vida de cada uno de ustedes. Padre, en esta hora hemos llegado, mi Rey, una vez más. Nada somos, Padre Santo, si tu presencia no mora dentro de nosotros. Seremos no vasos de honra, sino de deshonra, porque caminaremos fuera de tu disponibilidad, fuera de aquel diseño que tú has marcado para cada uno de nosotros. Mas en esta hora, oh Dios, reconocemos que habiendo vida en nosotros, habiendo soplo, aún en nosotros prevalece la esperanza de que llegado el momento nos reuniremos contigo. Padre, en esta hora hemos levantado alabanza y adoración a forma de agradecimiento. Hemos llegado hasta el día de hoy, oh Padre, porque el plan en nosotros aún no ha terminado. Nos has provisto a lo largo de esta semana, oh Dios, de vida, de salud, de un medio para proveer a nuestros hogares y cumplir con nuestras familias y nuestros compromisos. Mas en esta hora, oh Rey, reconocemos que tú eres el único medio a través del cual nosotros hemos recibido cada una de las bendiciones. Tu palabra declara que cuando te somos obedientes, tú derramas sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Puesto que tú abres las ventanas de los cielos, pones tu mirada en nosotros, oh Rey, y las haces llegar a nuestras vidas. Padre amado, que la fragancia de este lugar, el incienso vivo, la oración de tus santos haya subido de manera fragante, oh Rey de Gloria, hasta el trono de tu gracia. Que la recibas, oh Padre, y sea diseminado en este lugar tu presencia, para que este tu pueblo reconozca que tú eres el Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Padre, ponemos nuestra culpa en tus manos para que seas tú, oh Rey de Gloria, haciendo obra a través de nosotros. Padre, que nuestras necesidades que tú conoces, oh Dios, sean cubiertas a través de nuestra obediencia. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria, te damos las gracias por esta nueva oportunidad y te pedimos seas tú de principio a fin, siendo el centro de esta celebración en la cual tú y solo tú eres glorificado. Te bendecimos, te exaltamos, papá, te exaltamos, Jehová de los ejércitos, glorificamos tu bendito nombre, te damos honor, porque tú eres el único merecedor de ello. Te bendecimos, Padre amado, te exaltamos y te damos las benditas gracias, en el nombre único que ha sido dado a los hombres, a través del cual podemos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palma, dice al Todopoderoso en esta hora: amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor y Rey en esta hora. Amén. Les bendigo, les amo. Una vez más tenemos la bendita oportunidad de estar juntos. Yo sé que usted también espera algo nuevo de Jehová en este día. Yo sé que usted espera que Dios le hable de una manera especial en esta tarde, pero Dios la hará. Si usted dispone su corazón, déjeme decirle que Dios hará la obra y hará germinar en ustedes el bien que Él ha dispuesto sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que todos tenemos situaciones que enfrentar. Yo sé que todos a lo largo de esta semana hemos tenido situaciones en las cuales quizás nos haremos la pregunta: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Sin embargo, el Dios de todos los tiempos, Jehová de los ejércitos, en esta hora, el que será predicado, dará respuesta a las inquietudes que cada uno de nosotros haya traído en esta tarde. Amén.
Así de que así como están puestos de pie, mis amados, yo quiero invitarlos. Una vez más, me siento alegre de que ustedes estén presentes en este lugar. Me siento agradado, porque yo sé que ustedes han venido no por el predicador, sino porque Dios hablará a sus vidas y es eso lo que necesitan llevar para poder crecer espiritualmente. Amén. Así de que todos tenemos un fin común, y ese es ser instrumentos para que Dios hable a la vida no solo nuestra, sino a través de las llamadas telefónicas que usted hace a su país, a través de las amistades que usted encuentra en su trabajo, a través de aquellos que usted ve quizá cuando esté en la lavandería o en algún lugar de una gasolinera o cualquier lugar público, usted pueda exponer a aquel que en este lugar es expuesto. Amén. Así es de que el evangelio avanza cuando cada uno de nosotros es consciente de que es el medio, el portador para que Dios sea conocido a los lugares donde vamos. Amén. Así es de que, mis amados, los invito a que vayamos al libro de Juan. Vamos a tener lectura en el libro de Juan, en el capítulo 2. Veremos sus versículos del 1 al 12, que es lo que compete a ese capítulo 2 de Juan en su primera porción, la cual tiene por título Las bodas de Caná. Lo invito, mi amado, en el libro de Juan, en el capítulo 2. Veamos sus versículos del 1 al 12. Yo sé que usted es diestro en la palabra, que ya la tiene dispuesta ahí, o quizá puchó botones para que salga ahí en su celular y en el orden alfabético, que es más fácil, lo encontró más rápidamente. Pero todo es escuela. Recuerde de que yo no lo digo esto a manera de burla, no. Yo lo digo porque es algo de lo cual nosotros nos vamos a ir acostumbrando. Yo sé que usted hable la palabra del Señor y en algún momento no encuentra la cita que usted quiere, pero usted sigue buscando y con ello usted se va adiestrando, porque en Dios todo es crecimiento. Amén. Así de que vemos la palabra del Señor en el libro de Juan, en su capítulo 2 y sus versículos del 1 al 12, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, oh Rey, te doy las gracias porque me das esta nueva oportunidad de exponer tu palabra. Nada soy, mi Dios, si tu presencia no está dentro de mí, puesto que son mis labios los instrumentos que tú usarás para hablar a tu pueblo. Padre, me despojo de mi humanidad y me pongo, oh Dios, como el hombre espiritual que has llamado con ese propósito, a ser usado para ese principio, oh Dios, para que tu pueblo siga creciendo y llegue, oh Dios, a la revelación que tú has dispuesto, a la cual caminaremos, oh Padre, a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre amado, gracias te damos, oh Dios, en este nuevo día que tú nos permites tener, y te pedimos seas tú declarando tu favor de principio a fin sobre esta casa. Te bendigo, te exalto, declaro tu favor, oh Dios, sobre cada uno de nosotros, glorifico tu nombre y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. En esta hora damos las gracias a nuestro Dios, porque en esta hora nos va a permitir ver un tema que es muy importante, el cual el Señor ha titulado y puesto en mi corazón: fiesta cristiana. Yo sé que usted y yo hemos estado en diferentes celebraciones, antes lo estuvimos en diferentes fiestas, algunos quizá de manera física, bailamos en bailes seculares, en lugares seculares, porque fiesta significa celebración o importancia de un acontecimiento que es digno de alegrarse.
Así es de que vamos a ver en este día lo que es un milagro polémico. Algunos lo han tomado más que un milagro, una razón de la cual Satanás ha puesto en sus mentes y en sus corazones, una razón por la cual ellos encuentran razón para hacer un vicio. Así es de que en este día Dios nos va a permitir, a través de este milagro polémico, cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura como hijo de Dios viendo este primer milagro que Jesucristo hizo para glorificar su nombre. Así es de que en el día de hoy, déjeme decirle que estamos teniendo una celebración muy especial. Yo sé que usted en este día ha venido porque no solo porque Dios hablará a su vida a través de esta palabra, sino porque a través de este día estamos celebrando la victoria que Dios ha dispuesto en esta casa ministerial por 5 años. Amén. Así es de que así como Jesucristo estuvo en esa fiesta de celebración, nosotros, déjeme decirle que estamos celebrando algo muy importante. Y no estamos celebrando el hecho de que estemos en un lugar reunidos, sino estamos celebrando espiritualmente todos los procesos por los cuales Dios nos ha permitido caminar, y pese a las incertidumbres que quizá a lo largo de nuestro recorrido pudimos haber encontrado, si se quiere, algunos quebrantos que han servido para crecimiento, algunos quizás se han salido del bus, otros han montado, pero nosotros como choferes de ese bus seguimos adelante, sabiendo que hay un lugar de llegada, sabiendo que personas entrarán y saldrán, pero en nosotros, puesto que nos ha sido dado llevarlo hasta el recorrido final, nosotros caminaremos firmes en el llamado que Dios ha dispuesto, sin importar aquello que ha sido tal vez a su tiempo quebranto, sin importar aquello que quizá el hombre natural ha sufrido, pero sin embargo en el campo espiritual nos ha servido, déjeme decirle, de fundamento, porque ello nos ha ayudado a crecer en nuestro carácter. Amén. Así es de que en este día déjeme decirle que vamos a ver lo que es una fiesta cristiana. Ciertamente nosotros estamos teniendo, dije ya, una celebración en la cual nosotros declaramos la victoria de Jesús sobre esta casa ministerial. Hemos caminado ciertamente por 5 años, sin embargo, déjeme decirle que nosotros siempre caminamos con Jesús. Yo sé que usted y yo siempre caminamos con Jesús, puesto que en nuestra vida, en nuestro diario vivir, lo hemos hecho como un estilo de vida. Jesucristo en nosotros ha sido aquel que ha marcado ciertamente el principio en nuestras vidas. Y estamos caminando, ya hemos llegado al 5º aniversario. 5º año que Dios nos permite caminar y llegar como casa ministerial, como una iglesia, como una obra que Dios ha levantado. Y no el hombre, sino Dios mismo, puesto que esto es una evidencia que Dios ha respaldado esta obra para poder impartir su verdad, para poder impartir su mensaje de vida a lo largo de 5 años. Y aquellas almas que a su tiempo hicieron aquí la declaración de fe en Cristo Jesús, y aquellos que a través de estos medios que gentilmente abren para que esta palabra llegue a sus vidas, también a la distancia, sin nosotros saberlo, quizás Dios ha hecho la obra y ha levantado a aquellos que conforme a su misión ha de levantar. Amén. Así es que nos sentimos agradecidos en Dios, nos sentimos honrados, puesto que siendo nadie, como dijo el profeta Isaías, siendo nadie, nosotros hemos sido proféticamente en el tiempo pasado, según los profetas, como trapos de inmundicia, pero Dios ha hecho obra a través de nosotros, y no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos alguien excepcional, no, sino porque Dios ha encontrado gracia en nosotros y nos ha dado el privilegio de que seamos nosotros los instrumentos que Él use para llevar su mensaje de vida, para llevar su verdad, para llevar con las palabras del profeta Isaías cuando dice: benditos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian las buenas nuevas del reino. Amén. Así es de que con ese principio nosotros hemos llegado hasta el día de hoy. Pero déjeme decirle que han sido 5 años ciertamente de pruebas, pero los han sido también de crecimiento. Han habido almas que se han ido desarrollando, han habido almas que han hecho declaraciones y han ido creciendo en el campo espiritual. Pero también Dios ha sido fiel con nosotros. Él nos ha mantenido. Él nos ha dado la oportunidad de que a través de nosotros esta obra siga creciendo. Esta obra sea en este lugar el heraldo, aquel que anuncia las buenas nuevas de Dios en este vecindario. Amén. Así es que nosotros pasaremos por nuestras vidas, pasaremos por un tiempo en esta tierra. Pero déjeme decirle que el salmista dice: porque 70 años son de vida para el hombre y 80 para los más robustos. Pero ¿qué haremos de esos 70 u 80 años? Seremos como Matusalén viviendo 969, pero sin dejar historia, sino solo su nombre y su edad. Nosotros tenemos que entender que nosotros pasamos por la vida, pero somos transitorios.
Todo en nuestra vida es transitorio, todo tiene un tiempo de caducidad, excepto nuestra propia vida en Cristo Jesús, que es eterna. Pero déjeme decirle que todo queda acá en la tierra. Nosotros mismos, el apóstol Pedro dice que somos extranjeros, somos advenedizos, forasteros acá sobre la faz de la tierra. Y así como todo es transitorio, déjeme decirle que todo queda, todo acaba. Pero ¿qué hablarán de nosotros las generaciones futuras? ¿Qué dirán de nosotros, de ustedes, de mí, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las generaciones que están por venir? ¿Surgirá alguien que será misionero y llevador de la palabra de Dios a causa de nosotros? Porque déjeme decirle que usted y yo no estamos aquí nada más pasando un día. Estamos aquí porque en Cristo Jesús hay un fundamento que nosotros estamos inyectando espiritualmente, y en la atmósfera usted encontrará que hay principios que nosotros declaramos que quedan ahí gobernando y que entonces se hacen vida en aquellas generaciones que llegarán. Amén. Así de que cuán importante es para nosotros reconocer que ciertamente en Cristo Jesús nosotros encontramos vida. Nosotros pasaremos por un tiempo acá en la tierra y dejaremos algunos, quizá historia, dejaremos huella, dejaremos principios, porque eso es lo más importante de nosotros. Dejar obras que son las que hablen por nosotros y entonces marquen a las siguientes generaciones. Déjeme decirle que Jesucristo hace más de 2000 años que estuvo físicamente acá en la tierra, y la palabra del Señor declara que hasta el tiempo de cumplimiento de todos los sucesos, Cristo será glorificado. O sea, toda una ruta, todo un tiempo de recorrido para que aquel que hace más de 2000 años a dejar el fundamento haya venido a dejar principios para que usted y yo veamos en él el modelo, la transición que a lo largo de las generaciones nosotros podamos seguir, y entonces veamos que las palabras que Pablo habló a la iglesia de Éfeso en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra principal del ángulo, en nosotros se vuelva vida, y reconozcamos que a lo largo de nuestro trayecto por acá en la tierra, a lo largo de nuestra historia acá en la tierra, podemos hacer cualquier suceso que será pasajero. Sin embargo, hay obras de las cuales nosotros debemos reconocer que son aquellas que nos transicionan y nos llevan a la presencia del Dios viviente. Amén. ¿Por qué cree usted que Cristo hasta el día de hoy es reconocido? ¿Por qué cree usted que la palabra dice en Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de hoy por los siglos de los siglos, para gloria de Dios el Padre? Porque en nosotros hay un empoderamiento de parte de Dios, del cual nosotros tenemos que ver que en Cristo Jesús hasta el día de hoy su fundamento ha sido la base de esta casa. No lo digo para darme golpes de pecho. Sin embargo, cuando Dios toca corazones, también toca aquello que ha prometido a cada uno de nosotros. Él ha dicho que hará algo en esta casa ministerial, y lo hará. Lo hará en el tiempo nuestro, lo hará así como Abraham, que no vio la obra cumplida, lo hará así como Abraham, que tuvo que esperar un tiempo y luego sus siguientes generaciones cumplieron el llamado de él en Dios. Pero nosotros hemos llegado ciertamente no a pregonar qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino a disponernos para decir con las palabras de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo soy aquel centro del cual tú has llamado para hacer obra, y ese centro será entonces de testimonio para todos aquellos que vendrán después de mí. Amén. Así de que Dios nos ha llamado de una manera especial, déjeme decirle. Pero ¿qué es lo que el fragmento que nosotros leímos habla en nuestras vidas? La palabra establece que Jesucristo estaba en unas bodas. Vea usted por qué es importante que nosotros levantemos siempre nuestro ánimo. Hay personas que dicen: sí, soy cristiano, estoy en victoria, soy hijo de Dios. Sin embargo, su rostro está cabizbajo o está siempre vislumbrando como en duda de algo. Sin embargo, nosotros reconocemos a través de este fragmento en Juan 2:1 que Jesucristo estaba en una boda. Jesucristo estaba en las bodas de Caná. Y no era que Jesucristo fuera apático, no era que Jesucristo discriminara a aquel porque es pobre o a aquel otro porque está mal vestido. No, Jesucristo reconocía que en cada uno de nosotros hay un soplo de Dios, y por ende la presencia de Dios en nosotros nos da la oportunidad para poder llegar al arrepentimiento y entonces aceptar a Cristo como nuestro Mesías. Amén.
Por eso es de que Cristo ciertamente era un hombre que siempre se mantuvo con aquellos, con amigos, con discípulos, pero siempre mantuvo una manera de la cual Él llamaba la atención a los demás. Usted no crea que Cristo fue aquel que solamente era tirano, que ordenaba como muchos en estos tiempos que quieren que todos le lleven a la mano. No, 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 no. Jesucristo dijo en ese entonces a sus discípulos, porque ¿quién es mayor? ¿El que sirve a la mesa o el que se sienta? Sin embargo, los discípulos dijeron, el que se sienta a la mesa. Pero Jesucristo dijo, sin embargo, yo soy el que os sirvo a vosotros. O sea, el modelo que Cristo vino a dejar, no tenemos nosotros mucho que especular. Hay un diseño ya establecido en la palabra del Señor, al cual nosotros debemos llegar para caminar conforme a lo que Dios ya ha establecido. Pero vea usted cuál es el principio de esta lectura, a lo cual llegaremos al final. Porque a veces nosotros tenemos celebraciones, las hemos tenido antes, pero ¿cuál era nuestra mentalidad? ¿Será nuestra misma mentalidad ahora en las celebraciones que tenemos con aquellas que hicimos antes? ¿O ahora estaremos ya a un nivel superior en el cual nosotros entenderemos que lo que en un tiempo celebrábamos de una manera, ahora hay un estilo diferente a celebrar? Porque déjeme decirle que Jesucristo, Él se gozaba con los que se gozan. Por eso es que Él estaba en las bodas, por eso era que Él estaba aportando, y no era que había sido casualidad el que lo invitaran a ese lugar. No, 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 no. Jesucristo, la palabra establece que cada uno de los movimientos que Jesucristo iba ya estaban sincronizados por el Padre. O sea, cada una de las cosas que ocurrieron en el tiempo, ocurrieron conforme al tiempo y de la manera que Dios ya había establecido. Por eso es de que Jesucristo, Él estaba ahí, porque Él estaba compartiendo con aquellos que estaban compartiendo unas bodas. ¿Qué estaría haciendo Jesús ahí? ¿Sería conocido Jesús o no sería conocido? Porque la palabra establece que no estaba solo. Sin embargo, Jesús estaba celebrando, estaba contento, estaba feliz con aquella pareja que se estaba casando, puesto que lo hacían porque estaban felices. O sea, nadie se casa, en excepciones quizá, solamente cuando hay obligación de casarse. Sin embargo, cuando una pareja se conecta es porque hay algo de por medio, y ese algo significa amor, y ese algo significa vinculación, y ese algo significa completar aquello que ha comenzado, para que la pareja establezca un principio que será para toda la vida, y como dicen en la hora de la boda, hasta que la muerte los separe. Amén. Pero Jesucristo compartía ese principio. Sin embargo, Jesucristo, hombre, del cual sabemos que fue 100% hombre y 100% divinidad. Pero el hombre Jesús también se compadecía de aquellos que también se dolían. Por eso la palabra establece que Jesucristo también lloró cuando miró la muerte de Lázaro. La palabra establece en el versículo más pequeño de la Biblia, y Jesús lloró. Porque Jesús también compartía todo aquello que al ser humano le compete. Déjeme decirle que Él fue 100% hombre, 100% divinidad. Pero aquel hombre fue el modelo, aquel hombre fue el ejemplo, aquel hombre fue del que dice el mismo libro de Apocalipsis 19:10. Porque el testimonio, el caminar, el modelo de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, todo se cumplió en base a lo que Jesucristo modeló acá en la tierra. Y si Él es nuestro hermano mayor y por el cual nosotros encontramos vida eterna, entonces ¿qué modelo, qué diseño vamos a seguir? Hay un diseño ya establecido sobre el cual nosotros caminaremos. Cristo no fue apático, Cristo no hizo acepción de personas, Cristo, déjeme decirle que no discriminó a hombre alguno por la condición en la que estaba. No, Cristo fue reconocedor de que en cada uno de nosotros hay un soplo en el cual Dios está establecido, y por ende nosotros tenemos la oportunidad de que Dios todavía transforme nuestras vidas. Amén. Por eso es de que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el libro de Romanos 12:15, les dice estas palabras de las cuales usted y yo tenemos que compartir. A veces nosotros queremos compartir solo buenos momentos, pero cuando nuestros hermanos están en tiempo difícil, no queremos llegar a ellos, que ellos mismos resuelvan sus problemas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. A veces nosotros nos gozamos cuando alguien tiene celebración y vamos a compartir con ellos, puesto que es un tiempo en el cual nosotros también vamos a disfrutar. Pero si hay alguien que está pasando por un tiempo difícil, entonces que solucionen sus problemas, y entonces yo lo veré cuando ya todo esté resuelto. Déjeme decirle que a través de esta cita de Juan 2 en las bodas de Caná, Jesucristo nos da un modelo a seguir. Jesucristo ciertamente está en una celebración, en una fiesta. Jesucristo está gozándose en ese lugar de Galilea.
Pero déjeme decirle que Jesucristo ciertamente se gozaba con los que se gozaban y lloraba con los que lloraban. Es de ahí el principio que levanta entonces Pablo para reconocer, no, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como la comunidad de la fe que Dios ha venido a establecer acá en la tierra, para que todos nos conectemos como familia bajo un mismo sentir y un mismo propósito, que es exponer las verdades del reino, para que las almas se establezcan y encuentren su caminar de regreso a casa. Es ese principio en el que usted y yo tenemos que fundamentarnos, es ese principio en el cual usted y yo tenemos que caminar, puesto que la palabra establece que nosotros somos miembros de un solo cuerpo, y si un miembro se duele, entonces todo el cuerpo se resiente, puesto que el cuerpo, nuestro cuerpo humano, si una parte en nosotros no funciona bien, entonces todo el cuerpo se siente mal a causa de un solo miembro. Amén. Así de cuál es el principio entonces para nosotros. ¿Qué es lo que viene a establecer estas bodas de Caná en nuestras vidas? Déjeme decirle que fue celebrada ciertamente en Caná, aldea de Galilea. Pero ¿qué es lo que significa para nosotros? Jesucristo fue invitado, sí, pero déjeme decirle que no fue invitado solo él. Vea usted cómo era el círculo de Jesucristo. Jesucristo compartía con todos el amor de Dios. Jesucristo tenía amigos, dice la palabra. Jesucristo tenía discípulos, dice la palabra. Jesucristo tenía hermanos, dice la palabra. Y como primer hermano de la familia, como el hermano mayor, tenía que modelar enfrente de todos ellos. ¿Por qué es que ellos entonces estaban conectados con Cristo? ¿Quién era Cristo en la vida de ellos? Déjeme decirle que esta invitación no llegó solo a Cristo. Por eso es que dice que estaba ya su madre, María. Aunque algunos historiadores suponen que quien se casaba era un sobrino de María, que era primo de Jesús. Sin embargo, sin especular, lo que vemos nada más acá era que María estaba presente, que fue invitado Jesús, que fueron invitados sus discípulos y fueron invitados también los hermanos de Jesús, puesto que en el versículo 12 dice que descendieron todos, incluyendo a sus hermanos, a la ciudad de Capernaum. Entonces era una fiesta familiar, era una reunión familiar, era un concilio en el cual ellos llegaron como familia. O sea, yo sé que alguien de nosotros puede ser conocido de alguien y dice, hey, te invito a mi fiesta. Si es conocida la esposa, te invito a ti y a tu esposa. Si son conocidos los hijos, te invito a ti y a tu familia. Pero si son conocidos también los amigos, te invito a ti y a tus amigos. O sea, ese fue el emblema que Cristo llevó. O sea, fue él, fue su mamá, sus hermanos y sus discípulos, que eran aquellos que instruían en su palabra. Vea usted qué principio en el cual Cristo viene a nuestras vidas a dejarnos un modelo de vida en el cual debemos caminar. Pero la palabra establece que les faltó vino. ¿Qué significa eso en esta escritura? Dice que faltó vino. Entonces vino la madre de Jesús a él y le dijo, hijo, Jesús, no tienen vino. Pero vea cómo es el tiempo perfecto de Jesús. Cómo es que nuestras obras están establecidas no a nuestro tiempo, no a nuestro transitar. Quizá a veces tropezamos y caemos, pero adelante hay algo que quizá nos iba a pasar, de lo cual Dios nos libró. Hay cosas que nosotros decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué yo y por qué a mí? Sin embargo, no reconocemos que en el tiempo perfecto de Dios, cada uno de nosotros llega a tener sucesos en su vida, porque Dios establece algo que no nos debe llegar en el futuro. Si usted se da cuenta, quizá alguien tiene que parar o detenerse en algún lugar, puesto que hay mucho tránsito. Sin embargo, uno tal vez puede estar renegando. ¿Por qué estoy acá detenido en este tráfico? ¿Por qué no llego pronto a mi casa? Sin embargo, no entiende que en el campo espiritual algo quizá había adelante, de lo cual tenía que ponerse en percance. Pero ¿cómo nosotros vamos a reconocer las palabras que Cristo dijo a su madre? Le dijo, madre, ¿qué tienes contra mi mujer? Si aún no ha llegado mi hora. Vea usted el principio de lo cual Cristo llega a su madre para darle a entender todo esto. Mas ella dice, sin réplica, porque sabiendo el corazón de Cristo, ella dice, hagan todo, absolutamente todo lo que Él dijere. Vea usted el principio. Y vamos a ver no el hecho de que Cristo tomó vino que ya tenía alcohol, o vino que no lo tenía. Vino fermentado o vino fermentar, que es la polémica de allá afuera. En esta tarde vamos a ver cuál es la razón por la que Cristo llegó a esas bodas, sin saber el resultado de cuál fue, si fermentado o no fermentado, pero la palabra es evidente y de lo cual también nos permite en esta tarde llegar a conocer. Amén. Así es de que dice que habían en ese lugar 6 tinajas de piedra para agua. No dice de agua porque no la tenían, sino estaban establecidas para agua.
pero eso era para purificación de los judíos, puesto que era en ellos un tributo. Sin embargo, Jesucristo dice: llenad esas tinajas de agua, las cuales, dice la porción que leímos, que tenía la capacidad para 2 o 3 cántaros de agua. Supóngase que sean 3 y fueron 6 tinajas, trayendo un total de 18 cántaros llenados en ese lugar. Sin embargo, dice que ellos llenaron de agua hasta arriba, lo completaron, llegaron hasta arriba toda el agua. Pero una vez estaba llenas esas tinajas, Jesucristo dijo: sacad ahora y presentadla al maestresala, presentadla al encargado de los banquetes, llevadla para que él verifique si es o no vino del que ellos pueden tomar. Pero vea usted cuál es la porción en este milagro. La palabra establece que cuando este maestresala, cuando este encargado de los banquetes prueba el vino sin saber de dónde venía, mas aquellos que lo llevaban sí sabían, puesto que ellos lo habían sacado de la tinaja y entonces reconocían de dónde había venido. Entonces dice el maestresala, llamando al esposo: hey, en toda celebración tú hiciste algo opuesto, porque en toda celebración lo primero que se presenta es el mejor vino, y después, ya que ellos han bebido mucho, entonces se presenta el vino inferior. Sin embargo, tú lo has hecho al contrario. Tú has presentado primero el mal vino y ahora vienes y presentas el mejor vino, el vino de calidad, el vino que es diferente a todos los anteriores. Vamos a llegar a un final con esta palabra, porque Cristo le está llevando un mensaje a través de esta porción a aquellos que estaban solamente por tener una celebración secular. Entonces el maestresala le dice al esposo: ¿por qué tú te has salido de la rutina? ¿Por qué has dejado lo que nosotros hemos venido tradicionalmente celebrando? ¿Por qué has entregado primeramente el buen vino, el mal vino, y has dejado el buen vino para el final? Y a esto vamos a llegar, porque hay un principio tan importante del cual nosotros debemos entender. Mas la respuesta del mensaje del día de hoy, que Dios nos permite, se encuentra en este versículo 11, del cual lo invito una vez más a que vayamos a leerlo, puesto que es el centro del mensaje en este día. Si usted se lleva algo, llévese este versículo 11, porque es el mensaje central del tema del día de hoy. Dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Tras eso vamos a caminar en esta hora. ¿Qué clase de vino fue la que hizo Cristo? ¿Por qué fue que los discípulos entonces creyeron en él? ¿Significa que el tiempo que habían caminado ellos entonces no habían creído en Jesús? ¿Significa que nosotros tenemos ya cierto tiempo de andar en el evangelio y tenemos que esperar que algo surja frente a nosotros para ver al Cristo glorificado y entonces reconocerlo a él como nuestro Señor? Estaremos caminando bajo rudimentos que hemos escuchado acerca de tradiciones, conociendo a un Cristo de oídas, como dijo Job, sin poder llegar a una experiencia personal con él para ver su gloria a través de lo que nos muestra palpable frente a nuestros ojos. Aquellos discípulos habían caminado con Cristo, aquellos discípulos habían transitado con Cristo a lo largo de su recorrido. Sin embargo, la palabra histórica establece que este primer milagro Jesucristo lo hace al final de su primera semana de ministerio. Déjeme decirle que en el capítulo 1 Jesucristo es bautizado, y la palabra establece que después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Jesucristo, dice la palabra, que es alzado del agua y llevado por el Espíritu al desierto para ser tomado por el tentador, que es el diablo. Pero dice la palabra que cuando Jesucristo ayunó por 40 días y 40 noches, viene el tentador y le dice: hey, tienes hambre, yo lo sé, pero di a estas piedras que se conviertan en pan. Sin embargo, Jesucristo le dice: no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra que es vida, la palabra que es mensaje de vida para nosotros, la palabra que Dios ha establecido para nuestras vidas. Déjeme decirle que forma vida cuando usted y yo la abrazamos, cuando usted y yo la recibimos, cuando no la dejamos como un libro en un almudo, en una mesa, sino la tomamos, la atesoramos, la vivimos y la tragamos para hacer en nosotros un estilo de vida. Amén. Así de que la palabra del Señor, déjeme decirle que en nosotros ciertamente cobra vida. Pero ¿qué fue lo que Cristo hizo en ese entonces?
Déjeme decirle que al principio de los tiempos ciertamente estaban dos palabras hebreas que eran conocidas como vino. Estaba una palabra llamada yajin. La palabra yajin significa jugo de uva fermentado o sin fermentar. Estaba una palabra también llamada tirosh. Y la palabra tirosh, eso significaba un jugo fresco, un extracto recién sacado de la uva. ¿Cuál de esas dos palabras fue la que Cristo usó? Déjeme decirle que en el Nuevo Testamento ya no vemos nosotros ninguna de esas dos palabras. Transitamos a un Nuevo Testamento, transitamos a un tiempo de gracia. O sea, tiempo de gracia significa regalo, pero tiempo de gracia también significa revelación. Dejamos aquello que no fue revelado, que fue dado a conocer nada más a los antiguos, y ahora caminamos directamente con la revelación andante. Por eso nosotros no esperamos aquello que ellos esperaban en el tiempo antiguo. Ahora caminamos sobre obras, sobre promesas cumplidas, de las cuales usted y yo tenemos que abrazar, puesto que aquellas que fueron en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo Jesús, usted y yo somos abrazadores. Y sin importar al lugar donde nosotros vayamos, déjeme decirle que la fiesta en Cristo Jesús no es solamente hoy por los 5 años de aniversario. La fiesta en Cristo Jesús es a todo lugar donde usted va, es sonreír a todo lugar donde usted va, es llevar la palabra a todo lugar donde Dios lo lleva con ese propósito. Amén. En el Antiguo Testamento ciertamente había una palabra para vino, pero en el transitar del hombre la palabra vino a ser transicionada. La palabra entonces vino a tener un concepto que hasta el día de hoy solo toman a su manera. Hay grupos religiosos de los cuales dicen: no, nosotros bebemos porque Cristo bebió. Estamos en fiestas porque Cristo estuvo en fiestas. Pero ¿cuál es el tipo de fiesta en el cual ahora nosotros nos encontramos? La palabra dice que donde el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la libertad nos da a nosotros, en el Espíritu, de hacer la obra de Dios con gozo. Yo sé que usted en Dios, a todo lo que hace, lo hace con gozo. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos por un llamado de Dios, no por imposición de hombre. Nadie le pone a usted un puñal o una pistola para obligarlo a que hable de Cristo. Por eso Pablo dijo a los romanos en Romanos 1:16 que él no tenía vergüenza de lo que hacía, y dijo: y no me da vergüenza hablar del Evangelio, porque el Evangelio es vida en nosotros. El Evangelio en nosotros causa vida tanto a los judíos como a nosotros, los que estábamos fuera del proyecto de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios nos acogió, y déjeme decirle que ahora en el Nuevo Testamento hay una nueva palabra, puesto que nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, pero viene el Nuevo Testamento a transicionar, a revolucionar y a hacer los cambios en la venida de Cristo, de lo cual dice Cristo: yo no he venido a derogar la ley, sino a hacer que se cumpla. Y esa ley, a través del amor, dice Cristo, con ella se cumple toda la ley y los profetas. Amén. En el amor de Cristo, déjeme decirle que Él estaba ya modelando desde su primer milagro. Porque era que Cristo estaba en una boda donde había reunión. Porque era que Cristo estaba en una boda nupcial, en una ceremonia nupcial, donde dos personas se conectaban en amor para poder vivir sus vidas por el resto de los días que estarían acá sobre la faz de la tierra. Déjeme decirle que en el Nuevo Testamento la palabra que se usa en griego es oinos. Y aunque oinos ciertamente también puede significar jugo de uva fermentado o jugo de uva sin fermentar. Hay quienes traducen a su manera, buscándole una respuesta a un vicio que quieren seguir. Pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús todo ha sido hecho a la perfección. Hay grupos que dicen: no, Jesucristo tomó y por ende nosotros también lo hacemos como modelo suyo. Dicen que ellos estaban bebiendo vino del que ya era fermentado en la boda. ¿Cuál concepto tenemos nosotros? Hay dos conceptos que hasta el día de hoy todavía prevalecen a través de esta cita bíblica. Por eso dije al principio, fue un milagro polémico. Es un milagro que muchos acomodan a su manera de pecado. Es un milagro que muchos entendemos que en la razón de Dios había una razón mayor por la cual Cristo venía a hacer ese primer milagro en un tiempo difícil, en un tiempo de confusión. ¿Será que Cristo lo hizo porque no lo sabía? ¿O será que Cristo sabía que así como el tentador, como el diablo es imitador de la obra que Dios realiza, así también Él iba a imitar para que todos aquellos que lo siguen entonces harían conforme a sus propios principios? Déjeme decirle que en nosotros tiene que haber entendimiento.
Jesucristo dijo acerca de la revelación, porque vino significa revelación. Por eso usted y yo en Cristo Jesús somos odres nuevos, depósitos, vasijas nuevas, vasijas que han sido levantadas no de la multitud, vasijas que ahora han venido con un propósito diferente. Pero vino significa revelación, presencia de Dios, y significa que si aquellos odres viejos que viven su vieja naturaleza no pueden recibir de la revelación de Dios que es vino, pero usted y yo en Cristo Jesús somos depósitos, somos vasijas, somos odres nuevos en los cuales Cristo Jesús viene y deposita de su vino nuevo, que es traducido como revelación a nuestras vidas. Amén. Nosotros recibimos del vino nuevo de Cristo Jesús porque somos odres diferentes. No puede Cristo depositar vino nuevo en odres que se mantienen siempre bajo la intimidación del pecado. Nosotros somos odres nuevos, puesto que como odres, como vasijas de honra que Dios ha separado con ese propósito, Él viene y deposita de su presencia, Él viene y deposita de su revelación, para que usted y yo seamos los instrumentos portadores de la gloria de Dios, y a todo lugar donde vayamos, la palabra revelada de Dios a nuestras vidas sea aquella que abra el campo, para lo cual el campo satánico espiritual se rompa e irrumpa el reino de la luz, para que Dios mismo entre a través de Cristo Jesús, que nos empodera a todo lugar donde nosotros vamos. Amén. Ciertamente en esas bodas, déjeme decirle que habían principios de los cuales aquellos que hacen cambiar el verdadero mensaje del milagro quieren cambiar a su manera. Ellos dicen no, porque en esa boda ya había vino fermentado, ya había vino con alcohol, y el que Cristo también formó también era vino fermentado. Y hay muchos que se atreven a decir no, porque Él se sobrepuso al tiempo, puesto que el jugo de uva, el extracto, necesita tiempo de fermentación para que entonces se convierta en vino alcohólico, en vino fermentado. Déjeme decirle que el jugo de uva ciertamente se mantiene como jugo de uva a bajas temperaturas, pero cuando ellos quieren ciertamente formar vino, algo que sea alcohólico, algo que produzca disensión en el hombre, entonces lo pone a temperaturas altas para que el jugo de uva se fermente, para que se pierda el azúcar y entonces se diluya, para entonces ser causante de alcohol y de solución en la mente del hombre. Amén. Pero ¿cuál fue el vino que Cristo hizo entonces para ese tiempo? Déjeme decirle que María no podía decirle a Cristo que hiciera un vino fermentado. No podía decirle a Cristo que entonces Él fomentara la borrachera de ese lugar. No podían estar borrachos aquellos donde Cristo podía estar, porque Cristo sabía que si hacía la obra frente a aquellos que no eran conscientes de lo que miraban y oían, entonces su milagro no iba a tener el mismo efecto. No hay mucho que pensar en ello. Cristo no pudo hacer algo que fuera fermentado, puesto que si aquellos ya estaban borrachos, María no tuvo que decirle a Cristo que preparara un vino fermentado para que entonces fomentara la borrachera de aquel lugar. Y entonces las palabras que le fueron dadas a María, cuando la palabra establece que todo lo que le acontecía a Cristo, cuando Cristo se quedó a los 12 años en Jerusalén y se les perdió por 3 días, y la palabra dice que María guardaba todo en su corazón. ¿Cómo era que María, sabiendo que el Mesías había nacido de su vientre, ella lo iba entonces a sacar de su llamado para promoverlo a que fomentara embriaguez? Mas sin embargo ellos tienen ese punto donde dice que María entonces fomentó a través de Cristo la embriaguez de aquellos. Sin embargo, Jesucristo en diferentes citas bíblicas dice: porque yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. ¿Acaso Cristo haría la voluntad de María saliéndose del diseño que Dios había puesto en él? ¿Acaso Cristo, cumpliendo los caprichos de María, habría hecho algo que estaría fuera del plan de Dios para agradar a María y salirse moralmente de la voluntad de Dios? Déjeme decirle que Jesucristo estaba en obediencia al Padre hasta el final de sus días. Por eso de que lo que Jesucristo hizo, déjeme decirle que fue para glorificar al Padre. ¿Acaso Jesucristo iba a hacer un milagro donde Él se iba a glorificar? Cristo hacía su primer milagro donde Él se iba a glorificar frente a los demás, como aquel santo, como aquel venido directamente del Padre, como el Hijo de Dios. ¿Cómo iba a quedar Cristo
llevando un milagro cuando era contrario a lo que todos aquellos esperaban. ¿Haría Cristo entonces eso? Sin embargo, déjeme decirle que las fuentes históricas, los que se dedican al estudio del Antiguo Testamento en el pueblo hebreo, corroboran a través de la historia que el pueblo de Israel y todos los pueblos vecinos en ese entonces más usaban el jugo de uva, porque lo usaban para uso personal, para uso familiar. El jugo de uva, déjeme decirle que tenía más de un uso. El jugo de uva ellos lo hacían como almíbar, lo usaban ciertamente como conserva, lo hervían y lo usaban como azúcar, lo sacaban fresco y lo hacían como extracto, como jugo de uva, y lo mantenían en sus cántaros mezclados, diluidos con agua para refrescarse en el tiempo de calor. Ese era el uso que ellos le daban. Pero ¿qué era lo que Dios les pedía a ellos que hicieran? Déjeme decirle que el Antiguo Testamento nos da una orden a la cual nosotros debemos caminar. Hay una orden establecida en el Antiguo Testamento de que ni los nazareos, significa aquellos que han sido separados para el propósito de Dios, aún desde el vientre, desde antes de nacer, como en el caso de Juan el Bautista, se le fue dicho que no se rape, ni que tome, ni que coma nada venido de la uva. Entonces, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, ya Dios había establecido que hasta el día de hoy, todo aquel que se dedica a la obra de Dios no haga uso de cosas embriagantes, puesto que la embriaguez entonces lo saca de razón y camina fuera de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: y no os embriaguéis con vino, lo cual trae disolución, más bien sed llenos del Espíritu de Dios. Esa, la presencia de Dios, es aquella que en nosotros tiene que caminar firme. ¿Cómo miremos nosotros este milagro? ¿Será para nosotros una escuela para poder transitar de una manera más entendida? Déjeme decirle que en el libro de Levítico, en el capítulo 10, que no leeremos, y sus versículos del 1 al 20, hay una historia. Sin embargo, ahí dice que Aarón, el primer sumo sacerdote que hubo en el pueblo de Dios, instituido por Dios directamente, dice que tenía 4 hijos. Estaba Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sin embargo, los 2 primeros, Nadab y Abiú, dice que se presentaron al templo, tomaron sus incensarios, le pusieron incienso y presentaron a Dios fuego extraño. Entonces dice la palabra que vino Dios Jehová y los quemó frente a todos. ¿Cuál era ese fuego extraño? ¿Será que se presentaron ellos bajo alguna situación de alcohol? ¿Será que se presentaron ellos al templo tocados por alguna bebida embriagante? Mas déjeme decirle que en el mismo libro de Levítico, en el capítulo 10, pero en su versículo 9, Dios se le presenta a Aarón y le da una orden. Por eso es que se cree que sus 2 hijos anteriores se presentaron bajo efecto de alcohol. Y le dice en el versículo 9 de Levítico 10 a Aarón, el sumo sacerdote del pueblo de Dios, y le dice: tú y tus hijos, que eran Eleazar e Itamar, no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión. O sea, con esto quiero decir que desde entonces está establecido que todo aquel que se dedique a la obra de Dios, todo aquel que camine siguiendo y escuchando la voz de Dios, tiene que hacerlo de una manera sobria. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: Timoteo, en todo sé sobrio. No estéis bajo efecto de nada, no estéis bajo influencia social, no estéis bajo efecto de ningún vicio ni droga. Sed sobrio, porque en la sobriedad usted y yo entendemos que en el mensaje de Dios tenemos que portar lo que Él nos da. Tenemos que llevar las verdades que Él habla a través de nosotros. Tenemos que instruir a aquello que Él instruye a través de nosotros como instrumentos para llevar su palabra. Amén. ¿Cómo nosotros entonces entenderemos que desde el tiempo antiguo ya había sido establecido que nosotros no podemos tomar ese principio que algunos toman como excusa para poder beber? Una persona me dijo una vez: voy a traer cervezas, puesto que yo bebo, siendo de la religión que soy, porque Cristo también lo hizo. Y si Él es nuestro ejemplo, entonces yo lo hago, puesto que Él lo hizo. Vea usted qué fue lo que dijo Daniel cuando fue llevado como cautivo junto con aquellos 3 jóvenes. ¿Cómo fue Daniel cuando se presentó allá en Babilonia delante de aquel jefe de los eunucos? ¿Y cuál era forzado a comer? Aquello que el rey comía todos los días. El rey había dicho: tráiganme los más sabios, los más entendidos,
para que entonces se mezclen con las mujeres babilonias. Sin embargo, Daniel, entendido y revelado por Dios, dijo estas palabras en el libro de Daniel 1:8. En el libro de Daniel 1:8, Daniel dice así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vea usted cuál es el principio. Hay quienes dicen, no, una copita está bien, 2 copitas están bien, no pasa nada, yo me siento sobrio. Sin embargo, la palabra establece tanto en 2 de Tesalonicenses como en Apocalipsis que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no lo harán? Porque no son conscientes de sus obras, no son conscientes de su sentir, no son conscientes de lo que deambula su entorno, no son conscientes de la realidad en la que viven, puesto que su mente está tomada por algo extraño, que es Satanás mismo. Porque es que nosotros debemos reconocer que cuando Cristo hizo ese milagro en las bodas de Caná, tuvo que haber sido un jugo directamente de la uva. Porque cuando usted mira en el libro de Hebreos 4:15, el escritor de Hebreos dice esto: tenemos a un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús. Dice, sin pecado. Si Jesucristo no tuvo pecado, es nuestro modelo a seguir. Si Jesucristo no tuvo pecado, entonces somos nosotros el diseño a llegar. El mismo escritor de Hebreos dice en Hebreos 12:2: y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Queremos nosotros llegar a la diestra de Dios a través del milagro que Cristo Jesús y el modelo que nos dejó? ¿Cuál entonces? ¿Qué fue lo que Jesús mostró a través de ese milagro? ¿Algo que nosotros seguiremos? ¿Algo que nosotros modelaremos? ¿Algo que en el día de hoy, que es de gran celebración para nosotros, puesto que llegamos a 5 años de cumplimiento como iglesia, como casa ministerial, nos sintamos agradecidos con Dios por haber hecho la obra, por estar haciéndola y por permitirnos en fe llegar al punto en el que Él ya nos ha establecido? Cada uno de nosotros tiene ya un punto establecido por Dios. Esta iglesia tiene un lugar ya establecido por Dios. Esta iglesia tiene a aquellos que vendrán al conocimiento de Dios a través de esta obra. Si caminamos por fe, nosotros llegaremos a entender. Pablo dijo, porque camino por fe y no por vista. Yo no camino por lo que ven mis ojos. Yo camino porque hay un nivel de entendimiento mayor en el cual Dios me ha puesto para reconocer que si yo camino obedientemente a su palabra, si yo camino conforme al diseño de Dios, si yo camino conforme a la promesa que Él me ha hecho en su palabra, entonces la palabra establece que todo aquel que camina en obediencia no busca las bendiciones, sino que las bendiciones lo buscan a Él, lo alcanza, son suyas, y entonces vive bajo bendiciones de Dios a causa de su obediencia a Dios. ¿Estaremos nosotros en esa postura? ¿Estaremos caminando conforme al diseño que Dios ha puesto en nosotros? Déjeme decirle que quedó establecido que Cristo no pudo haber hecho un vino embriagante, no pudo haber hecho un vino fermentado, no pudo haber hecho ni llevado una fiesta para que los borrachos se multiplicaran en ese lugar. Pero sí hay principios de los cuales nosotros debemos que recibir, y esto es lo que Dios quiere entregarnos. Este es el mensaje que usted y yo como iglesia vamos a recibir en esta hora. ¿Cuál fue la razón por la que Jesucristo llegó? ¿Cuál fue la razón por la que este milagro vino a darse en este primer milagro de Cristo? Déjeme decirle que la condición de esa joven pareja que se estaba casando era una condición de ayuda. La palabra dice que se quedaron sin vino. Quedarse sin vino en una celebración es sinónimo de vergüenza. Mas Cristo llega en un momento de escasez y de necesidad. En esa boda se terminó el vino. Póngase usted a la idea, si Cristo no hubiera estado en ese lugar, ¿cuál hubiera sido el panorama final? Cristo llega porque Él sabía que había la necesidad de que Él se glorificara. Cristo llega a un lugar y en un momento de escasez en la pareja.
de vergüenza en la pareja, puesto que iban a quedar mal delante de los demás. Había una crisis en esa pareja, puesto que no se habían preparado para el tiempo de la visitación. Yo sé que usted me está entendiendo en esta hora lo que le digo. Aquella pareja no se había preparado para las visitas que iban a llegar a su lugar. No preparó toda la cantidad de vino necesario para que albergara a todos sus invitados. Jesucristo dijo a su amada Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mas no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo estaba diciendo en ese lugar y en esa boda que su visita marcaba diferencia. Había escasez, había vergüenza pública, había una crisis de necesidad, puesto que se habían quedado sin el abastecimiento. Pero ¿qué fue lo que la madre dijo a aquellos que llenaran las vasijas? Le dijo: haced todo lo que os dijere. Es ahí la respuesta a nuestros problemas. Nosotros pasamos por crisis, pasamos por tiempo de incertidumbre, podemos pasar incluso por vergüenza pública porque nos marcan con el dedo. Pero sin embargo, en Cristo Jesús, déjeme decirle que vienen las palabras de María diciendo: haced todo lo que Él dijere. Si usted y yo nos ponemos en línea con Cristo Jesús, déjeme decirle que no hay crisis, no hay vergüenza, no hay situación que nos marque en el campo social, puesto que en Cristo Jesús habrá abastecimiento, en Cristo Jesús habrá solución para las necesidades, en Cristo Jesús habrá respuesta para cada una de las incertidumbres a través de las cuales usted y yo caminaremos en el tiempo que Dios nos permita acá sobre la faz de la tierra. ¿A qué llegó Cristo entonces? A esas bodas. ¿Será que Cristo no participaba de la felicidad de otros? ¿Será que Cristo, hombre, se dejó nada más a un rincón para pregonar el evangelio que traía de Dios? ¿O será que Cristo, el hombre Jesús, vino a modelar aquello de lo cual nosotros debemos caminar? Hay grupos religiosos que dicen: no se mezclen con alguien que no sea de esta iglesia. No se mezclen con el mundo, puesto que ahí está el pecado. No se mezclen con otros grupos, porque ahí no hay verdad. ¿Cómo llegará la verdad a ellos? ¿Cómo entonces serán alcanzados aquellos que caminan sin dirección alguna allá afuera? La palabra establece en el libro de Romanos 10:14: ¿cómo pues conocerán? ¿Cómo pues adorarán? ¿Cómo pues ellos pondrán su mirada en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán en aquel del cual no han conocido? ¿Cómo pues lo conocerán sin haber quien les predique? Jesucristo llegó a un vínculo de amor. Habían unas bodas, sí, pero en esas bodas ciertamente era una conexión de amor, porque boda significa conexión de amor. Boda significa unir dos vidas para que en ellos se establezca un vínculo hasta que la muerte los separe. Jesucristo llegó ciertamente con un propósito, pero déjeme decirle que Jesucristo no llegó a quedarse con ello. Cristo no iba a hacer un milagro, porque hubiera hecho un milagro de levantar a un muerto, de sanar a un enfermo, de levantar a un paralítico. Pero ¿por qué Cristo no comenzó con un milagro como eso? Porque Cristo comenzó en unas bodas convirtiendo el agua en vino. Porque Cristo no se glorificó en la multitud para que vieran una obra para iniciar su ministerio. Porque la palabra establece que era el primero de los milagros que Cristo hacía para glorificarse. ¿Por qué Cristo no lo hizo? Vea usted el versículo 11 y con eso terminamos. Dice así en el versículo 11 de Juan 2: este principio de señales, no dice milagro, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Dónde estuvo el milagro? ¿Estuvo en la conversión del agua en vino? ¿Estuvo en que sus discípulos creyeran en él? ¿Estuvo entonces en el principio de que era solo el inicio de algo como señal de algo que estaba por venir? Déjeme decirle que milagro
es un suceso extraordinario que ocurre por intervención divina. Milagro es algo que las leyes naturales no lo pueden explicar. Un milagro es algo sobrenatural que ocurre, pero solamente por la mano de Dios puesta en ello. Pero ¿qué es una señal? Porque el versículo 11 dice: y este fue el principio de las señales que hizo Jesús, y entonces sus discípulos creyeron en él. Porque una señal, déjeme decirle, que es el indicio, es el principio de algo que está por venir. Cristo presentó una señal porque con eso daba evidencia de que era solo el inicio de cosas que estaban por llegar. No hizo un milagro, hizo una señal dando a conocerse que Él era aquel que el Padre había enviado para ser glorificado en el Padre, y entonces todos los sucesos que habrían de venir vendrían a causa de aquella primer señal que Cristo estaba presentando en esta hora. Yo en esta hora le quiero decir: ha visto cosas quizá en su vida, ha visto principios que han llegado a usted y no ha entendido las señales de los tiempos. Han llegado cosas a su vida, pero usted no ha doblegado sus rodillas, no se ha doblado para venir al Padre y entender que esas señales solo le están indicando a usted que hay algo por venir. Esas señales le están indicando que si usted sigue esas señales, hay algo glorioso esperándole allá adelante, y que si usted sigue esas señales, entonces llegará al punto donde Dios ya lo ha establecido. Amén. Jesucristo no llegó a ser un vino embriagante. Jesucristo no llegó a causa de todos los conceptos que el ser humano pueda dar. No llegó a preparar un vino fermentado. No llegó a fomentar la borrachera. Jesucristo llegó porque había algo especial que hacer. Jesucristo llegó para dar a conocer a aquellos que llegarían, así como usted y yo, que el agua, lo que éramos nosotros antes, Cristo vino y a través de su revelación trajo a nosotros el vino. Los odres nuevos somos usted y yo. El vino nuevo tiene que ser depositado en usted y en mí. La revelación de Dios para estos tiempos tiene que ser declarada en usted y en mí. Pero esa revelación no tiene que quedarse en usted y en mí, como quedó también en Eliseo. Tiene que ser levantada, tiene que ser conocida. Todo don que le fue entregado, todo don que Dios le ha puesto en sus manos, es para que usted lo multiplique, es para que usted lo haga vívido, es para que usted a través de ese don fomente el evangelio de Dios, y entonces Cristo Jesús sea conocido a causa de la revelación que ha puesto en usted, a causa del vino que ha depositado en usted, puesto que nosotros, así como estaban en estas bodas aquella joven pareja que no estaba preparada, puesto que se quedó en escasez, se quedó en necesidad de vino, porque no esperaban que llegaran tantos invitados, así usted y yo somos portadores del vino de Dios, la revelación de Dios, puesto que Dios vendrá a nosotros a entregarnos almas, de las cuales usted y yo tenemos que ser portadores de la revelación de Dios, para que el vino que Cristo forma en nosotros levante a aquellos de la escasez, levante a aquellos que están en vergüenza, levante a aquellos que están bajo la mirada social en un lugar no aceptable. Amén. Quiero invitarlos, amado pueblo, en esta hora a que se pongan de pie. Hemos visto el transitar de Dios en nuestras vidas. Hemos visto el mover de Dios y nos hemos quedado viéndolo de manera natural. Dios no está presentando en estos tiempos evidencias solo por presentarlas. Miramos nosotros los acontecimientos noticieros donde hablan de posibilidades de guerra, donde hablan de terremotos, donde hablan de huracanes, hablan de diferentes catástrofes naturales a lo largo de la tierra, y nos quedamos con la noticia y el pregonero. Pero Cristo no está buscando a aquellos que se queden con la noticia. Cristo está esperando que su pueblo vea las señales que anuncian que su venida está de aquí a mañana. ¿Estamos preparados nosotros? ¿Estaremos caminando bien delante de los ojos de Dios? ¿Estaremos haciendo la obra de Dios conforme a lo establecido por Él? ¿O habrá algo en nosotros que no nos permite con certeza decir: si Cristo viniera en esta noche, ¿estamos nosotros dispuestos a irnos? ¿Nos iremos con Cristo o nos quedaremos para sufrir las inclemencias de la tribulación y la gran tribulación que está por llegar al mundo para probar a los moradores de la tierra? ¿Cómo se siente usted en esta tarde? ¿Se siente bien delante de Dios? ¿Se siente que usted está caminando conforme al plan de Dios? No me lo diga. Yo soy hombre mortal igual que usted.
soy imperfecto, pero hay un vínculo que dice la palabra que Cristo rompió. En la muerte de Cristo, el velo que separaba al lugar donde había que confesar nuestros pecados quedó derogado, porque el velo fue roto y ya no quedó un lugar santo, sino un lugar santísimo establecido para que usted y yo lleguemos juntamente con el sumo sacerdote que va dentro de nosotros, que es Cristo Jesús, aquel que está intercediendo por nosotros, aquel que es nuestro abogado, aquel que es nuestro intermediario, para que usted y yo alcancemos vida en abundancia, y que en el plan de Dios usted y yo alcancemos a aquello que Cristo vendrá a raptar a su iglesia, y con las benditas palabras, después de haber hecho bien la obra, porque en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, pasa pues al gozo de tu Señor. Y usted y yo como pueblo de Dios, y todo aquel que acepte a Cristo para que sea su Señor y Salvador, juntamente todos nos alcemos, dijo Pablo, juntamente con los muertos, y entonces encontremos a Cristo Jesús en las nubes, y para siempre estaremos con Él. Amén.